Shalom a la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Esta es su hermana y servidora, Lisa Velázquez, acá en Roca Eterna, Haines City. En los estudios de los miércoles, los estudios que nuestro Moré Rico Cortés está dando a esta hermosa congregación. Hoy vamos a estar cubriendo la porción semanal. Estoy yo de maestra interina, ya que nuestro Moré Rico Cortés no pudo estar con nosotros hoy, pero sabemos que el Padre se va a manifestar, como canta este cántico aquí en Roca Eterna. Si lo llamas, Él se manifestará. Amén. Si le buscas, Él se manifestará. Amén. Y es preciso que esta porción habla acerca, y yo aparecí. No es casualidad que el cántico de aquí, de esta congregación, es este. Entonces, pues, le damos saludos a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, y este estudio quedará grabado, esperando de que también ustedes puedan beneficiarse de la enseñanza. Así que sin más preámbulos, tengo tanta información, yo sé que nuestro Moré Rico Cortés está conectado y nos estará viendo, así que ¡hi! ¡Shalom! Y todos aquellos que estén también en las redes sociales que tienen los ojos puestos acá en Roca Eterna, Haines City, y nos siguen a través de las redes sociales, como le había dicho. Así que, ¿qué les parece, familia, si comenzamos este estudio con una oración, para así que la bendición del Padre fluya a través de esta servidora y pueda yo comunicar el mensaje de su palabra de una forma clara, concisa y precisa y básica sobre todas las cosas, para que podamos entenderla? Bendito seas tú, Señor, Rey del universo, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, el creador del universo, el todopoderoso, el supremo, el viviente, bondadoso, misericordioso, magnífico, Señor. A ti nos dirigimos, Padre Celestial, en esta noche, dándote toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que solo tú eres digno de recibirla. Pero no nos acercamos a ti en nuestros méritos, sino en los méritos de aquel, Señor amado, que tú enviaste, nuestro Mesías Yeshua. Y en sus méritos, Señor, te imploramos, mi Rey amado, que en esta noche tú te manifiestes acá en Roca Eterna, a través del mensaje de tu palabra, que te manifiestes, Señor, en los hogares, Padre Celestial, que están conectados a esta enseñanza, y que sea tu espíritu de santidad, amado, que seas tú, Señor, trayendo orden y poniendo, Señor amado, las palabras que tú quieres que yo comunique, pues solamente soy un vaso en tus manos, Padre Celestial. Que tu palabra sea, Señor amado, la que caiga en terreno fértil y dé buen fruto, Padre Celestial, y aquella que no ha de ser, Señor, fructífera, Padre, que caiga al suelo y no dé fruto, amado Celestial, Padre. Te rogamos, mi buen Rey, la unidad de tu cuerpo, y que esta porción, Señor amado, quede en nuestras mentes y en nuestros corazones para la gloria y honra de tu nombre, y en los méritos de nuestro Mesías, Yeshua, hemos orado, amén y amén. Bendito sea su nombre por siempre. Familia, hoy vamos a estar hablando acerca de la porción Vaera, que es la segunda lectura del libro de Éxodo, Shemot. Y el Shabbat pasado, Rico estuvo enseñándonos un resumen acerca del libro de Éxodo, y tenemos que darle continuidad al mensaje de la porción anterior para poder nosotros entender por qué el Padre apareció, qué significa y yo aparecí, cuál fue la razón por la cual Él se apareció, y por qué en esta porción vamos a ver un sinnúmero de conceptos y un sinnúmero de temas que están específicamente intrigados y relacionados con nuestra redención. Es el principio de nuestra redención como pueblo. Así que, como les había dicho, la parashá Vaera significa yo aparecí, y está tomada del libro de Shemot, comenzando con el capítulo 6, verso 2, y terminando con el capítulo 9,
verso 35. La Haftará, que les recomiendo a cada uno de ustedes y a los que me están viendo por internet también, que lea las porciones semanales para que usted pueda profundizar su conocimiento de la Escritura. La Haftará está tomada del libro profético de Ezequiel, capítulo 28, comenzando con el verso 25 y culminando con el capítulo 29, verso 31. Y en el Brit Hadashah hay tantos versículos que varias páginas web ponen. Yo escogí Lucas, capítulo 11, los versículos 14 al 22. Así que sabemos que la mayoría del título de las porciones proviene del primer versículo de la porción cuando se lee en Éxodo capítulo 6 y verso 3. Y me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, El Shaddai. Así que esta porción comienza con 4 expresiones claves, familia. Y es preciso que usted tome nota de estas 4 expresiones que en esta porción se van a estar hablando, puesto que están relacionadas con la fiesta primera o la festividad del Eterno que nosotros vamos a ir celebrando en el tiempo de primavera, lo que es Pesaj. Así que si usted es nuevo y no ha celebrado Pesaj anteriormente, les recomiendo que ponga mucha atención en esta porción porque vamos a estar hablando acerca de estas 4 expresiones que habla la parashá de esta semana. Estas 4 expresiones están relacionadas con nuestra redención mediante las cuales el Eterno promete y cuando Dios habla, Él cumple. Así que Él promete sacar a Israel de la esclavitud egipcia. Y la narración de esta porción avanza hasta contar la historia de las primeras 7 plagas de las 10. En esta porción, son 7 plagas de las 10 que cubre en la narrativa de la parashá Va'era. También habla acerca de cómo nosotros seremos testigos de la redención final, relacionándola cómo es que el pueblo de Israel fue testigo del poder divino cuando Él derramó estas plagas que azotaron la tierra de Egipto, tras haber oprimido a los hijos de Israel. Y pongamos especial atención, familia, pues así como el Eterno sacó a Israel del exilio, con brazo fuerte, con señales milagrosas y demostraciones de su poder, así sacará al pueblo de Israel en nuestro regreso cuando ese día maravilloso venga y seremos reunidos y llevados a la tierra de nuestra heredad. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando ese día, pero yo estoy ansiosa de que nuestro Mesías venga y cumpla esta promesa y se acaben tantas cosas que nosotros estamos atravesando. Pero antes de que eso acontezca, tenemos que atravesar tiempos adversos. Y esta porción nos va a enseñar a nosotros cómo nosotros podemos tener la confianza absoluta del Dios que promete y cumple. Así que los temas que esta porción cubre, que no todos los voy a desarrollar, porque si no estaríamos aquí como 7 días en un Shabbat extendido. Así que en Éxodos, capítulo 6 y verso 14, fíjese qué interesante que comienza esta porción nombrando la genealogía de Moisés y Aarón. ¿No se ha preguntado por qué esta porción comienza narrando la genealogía de Moisés y Aarón? Les había yo compartido en enseñanzas pasadas que cuando usted vea una genealogía en la Escritura, ¿cuál es su deber? Estar pendiente de la genealogía y de los nombres para ver qué es lo que el Eterno nos quiere enseñar a través de la genealogía. En el mismo capítulo 6 se estará hablando acerca de cómo Moisés y Aarón obedecen la orden del Eterno.
se habla acerca de la vara de Aarón, la vara milagrosa de Aarón. Y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9 se van a estar hablando acerca de las primeras 7 plagas. La plaga del agua convertida en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los mosquitos o jejenes, la plaga de las moscas, la plaga del granizo, las plagas de las llagas o úlceras, y la última plaga que está en esta porción, se habla acerca del trueno. Así que la Haftará, que les recomiendo que la estudien, fíjense que está relacionada con esta porción, puesto que está hablando de la bendición futura para nuestro pueblo Israel y la proclamación que el Eterno hace en contra de Egipto. Y cómo es que el Eterno también habla en contra de Babilonia y cómo Babilonia saqueará a Egipto. Por eso les recomiendo que estudien las porciones. A mí me gusta siempre seguir las aliyot, y los que ustedes no están familiarizados con este término, son 7 lecturas que se dividen para así cubrir la porción entera, desde domingo a Shabbat. Usted las estudia, usted las lee, y cuando viene aquí y Rico está enseñando la porción, guess what, familia? Ya ustedes la saben de qué la porción trata. Así que la primera aliyá lo que está hablando es acerca de cómo Moisés se había enfrentado sin éxito al faraón. Es el primer enfrentamiento. Luego la situación sigue de mal en peor y no mejora. Y el Eterno le asegura a Moisés que la redención estaba por comenzar. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted quiere hacer algo para el Eterno, como que tiene que atravesar el Niágara en bicicleta, la montaña más alta que es el Everest, tiene que atravesar el río más grande del mundo para poder lograr el propósito y la misión por la cual el Padre lo ha comisionado? Pues algo parecido Moisés tuvo que atravesar, para ponerlo un poquito jocoso. Y las cosas no se estaban mejorando. O sea que la luz al final del túnel todavía no era visible. Así que se establecen estas 4 declaraciones en la primera aliyá de redención, los cuales corresponden a las 4 copas de vino en el ceder de Pesaj. Ahora, cuando nos sentemos a la mesa para celebrar Pesaj en esta primavera, usted va a poder identificar de dónde en el ceder de la Hagadá de Pesaj están bíblicamente validadas estas declaraciones. Porque es importante que como buenos estudiantes de la Escritura, ¿cuál es nuestro deber? Validarlo todo. Amén. La segunda aliyot y la tercera está hablando acerca de cómo se establece el linaje de Moisés. Y Moisés, cuando ocurren estos eventos, Moisés no era un jovencito. Moisés ya tenía 80 años. Para aquellos que tienen la tercera o la segunda juventud, hay esperanza. ¿Quiénes dicen amén? ¡Amén! Y Aarón tenía 83. Para aquellas personas que mucha gente dice o pone por excusa, no, pero ya yo estoy de edad un poquito adentrada. Para el Eterno no hay edad. Cuando Él quiere usarte, te va a utilizar sin importar la edad que tengas. Puedes tener 20 años, puedes tener 90, y si es la voluntad del Padre, así será hecho. La cuarta aliyá habla acerca de cómo Moisés realiza un milagro peculiar o una señal peculiar frente a la corte de Faraón que está relacionada con el cayado de él. La quinta aliyá habla acerca de la tercera plaga y le advierte al Faraón la cuarta. La sexta aliyá se llevan a cabo las plagas cuarta, quinta y sexta, y Moisés continúa advirtiéndole al Faraón respecto a la séptima plaga. Y la última aliyá, que es la séptima, se lleva a cabo la plaga número 7. Y sigue este enfrentamiento entre Moisés y Faraón,
Y cómo es que Faraón continúa endureciendo su corazón y se niega rotundamente dejar salir al pueblo hebreo de Egipto. Wow, interesante cómo es que este hombre no tenía escrúpulos. En esta porción ya les di el resumen de las aliyot. Y en el capítulo 6, porque no vamos a leer toda la porción, mi intención hubiese sido esa, pero fíjense que ya son las 8 menos 10 y tengo un requetón aquí de páginas que tengo que cubrir con ustedes. La información es tanta que permita el Padre que me ayude a poder cubrirla con ustedes. Y si no, pues les envío la enseñanza y usted en su casa como buen estudiante valida la información, la estudia, la rumea y sigue sacando más información y profundiza su conocimiento. Y después si tienen preguntas, pues van a donde los pastores. ¿Qué les parece? Así que, ¿de qué se trata el capítulo 6 del libro de Éxodo? ¿Cómo es que el Eterno reafirma el pacto o el convenio con Moisés? Parte de la enseñanza o el material que estoy utilizando para el beneficio de la congregación local, Roca Eterna, aquí en Haines City, será un nugget, un preview, un adelanto de las clases de convenio que vamos a estar compartiendo este Shabbat. Para que tengan una idea del tipo de enseñanza que nosotros vamos a estar compartiendo con la congregación local. Y específicamente también queremos darle honra que honra se merece. Y parte del material que voy a estar utilizando en esta noche en la enseñanza con ustedes le pertenece a nuestro Moré Rico Cortés. No toda, sino parte. Pues a mí me gusta siempre utilizar su material, ya que estamos trabajando en equipo y está validado, que eso es lo más importante. Así que en el capítulo 6, el Eterno reafirma el pacto con Moisés y Adonai se presenta a Moisés. Y esta expresión, yo me aparecí y yo me presenté, es la que vamos a estar desarrollando. Yo les voy a dar resumen de los capítulos para que tenga una idea y usted lo pueda leer y pueda revisar con la escritura y pueda volver otra vez a ver el video cuando quede grabado. Pero lo que vamos a estar concentrándonos es el concepto legal de convenios. Por eso le dije, este es un preview para ustedes, Roca Eterna, la congregación local, del material que vamos a estar enseñando en las clases de fundamento, convenio 101. Así que el Eterno se presenta y le dice que nunca a nadie se ha manifestado como lo hace ante él. Algo específico, él utiliza su nombre. Esto es lo que vamos a desarrollar también. Y que hará grandes cosas con el pueblo de Israel a través de Moisés. En respuesta de el clamor que el pueblo hizo en la parashá anterior, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos estudiando la parashá anterior, la parashá Shemot, que el pueblo de Israel en medio de la opresión se une y clama al Eterno. Para beneficio de ustedes, yo puse en mi muro de Facebook el clamor que se grabó en la serie de Moisés y los 10 mandamientos. Y créame que usted lo va a ver, porque yo sé que lo va a ver, un anuncio no pagado, no dándole publicidad a nadie, pero cuando usted lo escuche y escuche las palabras, créame que no se va a quedar con ojos secos. Y esto nos debe enseñar a nosotros a que no tengamos que esperar hasta el tiempo de opresión, ni el tiempo de la adversidad, para unirnos como pueblo, sin importar nuestros niveles de observancia, sin importar si tú crees en esto o tú crees en lo otro, sino que reconozcamos que somos pueblo, un solo pueblo, y que desde ahora necesitamos practicar en unidad, clamar al Eterno, no tan solamente por protección divina para nosotros, sino para que el Eterno tenga misericordia de aquellos que todavía aún no lo conocen. Porque todavía hay tiempo, la puerta está abierta, hay esperanza todavía. Y tal como usted y como yo, el Eterno nos ha entregado esa oportunidad hermosa de poder conocerle a Él
según su constitución legal, que es la Torá, y poder nosotros reestructurar nuestra vida y hacer este proceso de transición. Quizás unos van más adelante, quizás otros van al medio, quizás otros están empezando, pero sin importar dónde nos encontremos en nuestra jornada espiritual, tenemos pueblo, tenemos familia, los que me están viendo a través de las redes sociales, tenemos hacer esta porción y imitar lo que el pueblo de Israel hizo en unidad, clamar. Es tiempo de clamar, es tiempo de actuar, no es tiempo de quedarse callados la boca, no es tiempo de la tolerancia, es tiempo de elevar el honor y el baluarte del nombre de nuestro Rey en alto y identificarnos con el pueblo que está bajo convenio con el verdadero Dios. Así que esta porción nos está enseñando esto. Y en el aspecto legal, que es el aspecto que voy a estar desarrollando y compartiendo con ustedes, vamos a aprender aún mucho más, se lo garantizo, Entonces, cuando Moisés ve que el Eterno hace acto de presencia y se presenta y le da el mensaje a Moisés, Moisés va al liderazgo del pueblo de Israel primero, y esto lo vamos a considerar, pero el pueblo no le escucha. Está tan desanimado, está tan sobrecargado. No sé cuánto nos podemos identificar, que muchas veces el Padre manda el mensaje y estamos tan afanados en nuestro diario vivir que no nos enfocamos en la imagen más allá. No sabemos discernir los tiempos y la visitación del Eterno. Y en esta porción el Eterno los vino a visitar con la promesa de que los sacaría. En el capítulo 6 también está hablando acerca de cómo el Eterno permite la orden que está establecida. Él le imparte instrucciones tanto a Aarón como a Moisés respecto a cómo hablar, qué decir, porque acordémonos que uno de los conceptos que esta porción cubre es el concepto de mensajero real. ¿Qué es un mensajero real? Esto es algo que nosotros vamos a aprender, familia. Amén. Habla acerca también de las instrucciones que el Eterno le da a sus mensajeros reales y cubre la descendencia de Rubén y Simeón por el linaje paterno. También cubre la descendencia de Leví, específicamente la genealogía de Moisés y Aarón. Y luego nos movemos al capítulo 7, ¿de qué trata el capítulo 7? El capítulo 7 habla acerca del comienzo de la redención, porque el Eterno en todo su poder, Él pudo hacer así, clic, y eliminar a todos los enemigos y sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Él tiene el poder para hacerlo, Él es el creador y dueño de todo. Más sin embargo, Él les quiere enseñar una lección, no tan solamente a su enemigo, sino también a su pueblo Israel. Y vemos cómo en este capítulo 7 comienza esta lucha entre Faraón y los enviados del Eterno. Y los hermanos, como Moisés y Aarón, unidos, esto es clave, unidos, enfrentan a Faraón. Y cómo es que en este capítulo el Faraón es juzgado por los mismos medios, la misma cultura, la misma simbología, la misma mentalidad de ellos. Porque así trabaja nuestro rey. Y cómo es que el corazón del Faraón continúa endureciéndose. Continúa este proceso de endurecimiento. Se también habla acerca de la primera plaga, cómo es que el Nilo, un cuerpo de agua muy conocido mundialmente por todos nosotros, se convierte en sangre. ¿Y qué tipificaba eso para los egipcios? Cómo es que el Eterno ordena a Moisés y Aarón que golpee las aguas con el cayado y éstas se convierten en sangre como una señal enviada por el mismo Dios.
Y cuando sucede, sabemos que hay personas que no creen en las señales. Y Faraón es uno de ellos. Como él tiene su séquito de magos, hechiceros y sabios, pues ellos imitan estas señales o falsifican estas señales. Y a pesar de todos los esfuerzos, él continúa siendo testarudo. Habla acerca de la segunda plaga, la plaga de las ranas, como Moisés entra a la corte real y advierte a Faraón que si no deja salir al pueblo con esta plaga, habrá ranas por doquier. Y hay un propósito tras esto. Capítulo 8, por orden del Eterno, Aarón extiende sus manos sobre todo lugar con agua, río, estanques y pozos, y ahí es que comienza la tierra de Egipto a llenarse de ranas. Los magos de Egipto trataron también de falsificar esta señal, y el faraón, cuando les ordena que desaparezcan las ranas a sus magos, ellos no pueden hacerlo. Tercera plaga trata acerca de cómo el Eterno ordena a Aarón a que golpeara con su vara el polvo de la tierra, y este se convierte en piojos, llenándose Egipto de ellos. Y los magos de Faraón trataron de hacer lo mismo, pero esta vez no pudieron falsificar la señal. ¿Usted se imagina todo una nación llena de piojos? Uy, el dedo de Elohim estaba sobre cada uno de ellos. La cuarta plaga, los enjambres de insectos. Nuevamente el faraón es advertido a que deje salir el pueblo para adorarle y se niega. Y comienza este enjambre de insectos destruyendo todo en la tierra de Egipto, excepto la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Elohim. Faraón es abrumado con este ataque, convoca a los mensajeros reales del Eterno y trata de hacer una negociación, pero una negociación con condiciones, para no dejar al pueblo salir en libertad. Y pues promete cambiar, reconoce supuestamente que estaba mal, pero tan pronto todos los insectos habían desaparecido, el faraón vuelve a endurecer su corazón. Capítulo 9, quinta plaga, la muerte del ganado por epidemia. Y vemos cómo, presentándose ante el rey de Egipto, se le advierte una vez más de que esta vez el ganado moriría, pero solo el ganado egipcio. Pues el Eterno guardaría a su pueblo. Y sucedió entonces que al otro día aconteció tal como el Eterno le advirtió a Faraón. En el capítulo 9 también habla acerca de la sexta plaga, llagas. Uy, yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa dolorosa experiencia, pero cuando te sale una llaga en la piel, qué molestosa es, por todo tu cuerpo se enferma. Es algo que ocurre en tu sistema inmune, que revienta en la piel. Imagínense todo Egipto enfermo, lleno de llagas, los egipcios llenos de llagas. Y la séptima plaga, la plaga del granizo, que por séptima vez el Eterno hace caer esta plaga, no sin antes advertirle al faraón que vendría granizo y que todo hombre o animal que no estuviese protegido moriría. Y esta vez el faraón continuó endureciendo su corazón. El concepto que les quiero desarrollar en la próxima hora que nos queda es el concepto legal de la demanda de convenio. ¿Qué es una demanda de convenio? ¿Alguien tiene idea? Una demanda de convenio. Una demanda de convenio, como no me preguntaron, pues yo les voy a dar la respuesta. Una demanda de convenio, familia, es una descripción de la escena de un juicio. Que todo este juicio
de todas las plagas, hasta ahora el Eterno ha venido juzgando a Egipto. Esta demanda de convenio es esta descripción de la escena de un juicio, el cual el demandante origina. ¿Y por qué se origina una demanda? Es por la simple y sencilla razón de que un contrato entre dos partes fue quebrantado. Y si no se adhiere a las estipulaciones del convenio, este demandante demanda por infracción de derechos. Esta porción, esta parashá, yo quiero que usted se coloque en una escena de una corte, puesto que esto es lo que está ocurriendo. La parashá se desarrolla en el concepto de una corte donde se presenta un caso legal. Y la transgresión existente es la infracción al convenio que el Eterno había hecho o hizo con los patriarcas, incluyendo su descendencia. Y tenemos que remontarnos a las porciones del libro de Génesis, los capítulos 15, 12, 15 y 17, que precisamente está cubriendo esto, el convenio y las estipulaciones. El Eterno se le revela a Moisés con el nombre de Yod-Heh-Vav-He. Y sabemos que él honra su palabra y honra su nombre. Comienza la porción en Éxodo capítulo 6, los versículos 2 y 3. Y dice, Elohim habló a Moisés y le dijo, yo soy Yod-Heh-Vav-He. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre Yod-Heh-Vav-He. Entonces, ¿qué tipificaba que el Eterno se revelara a Moisés diferente como lo hizo con los patriarcas? El Eterno en estos versículos son clave, puesto que, acordémonos, estamos en una corte. Ustedes son el jurado. Amén. ¿Cuántos jurados tenemos aquí? Amén. Y los que me están viendo, usted también es jurado. Estamos en una corte y se está llevando a cabo el desarrollo de un caso legal y hay una demanda. Tenemos que estar pendientes a este caso. ¿Ok? Ok. Entonces, en realidad, está revelándose como un atributo como rey. Y esto lo tenemos que relacionar a la cultura del convenio del antiguo Medio Oriente. ¿Por qué nosotros necesitamos relacionarnos o conectarlo de esta forma? Puesto que en estas culturas, según las fórmulas que existentes de las civilizaciones antiguas del antiguo Medio Oriente, hay algunas declaraciones y aspectos que tienen que ver con convenios. Por eso les estoy dando un preview a ustedes, Roca Eterna, acerca de la clase de fundamentos de convenios de este Shabbat. Un rey se revela por su nombre como una declaración real o declaración de realeza. Y esta fórmula es la declaración del rey que se utilizaban para declarar sus obras y su poder. Leímos en Éxodo capítulo 6 y verso 2 que dice, yo soy Yod-Heh-Vav-He, atributo de rey. Hoy nos está presentando en esta demanda de convenio como el Shaddai esta vez. No. El rey del universo está en la corte y está presentando una demanda. All eyes, todos los ojos tienen que estar puestos en los detalles de esta demanda. Así que el Eterno se revela para declarar sus obras y su poder. Y se revela a Moisés de esta forma porque ese nombre, ¿qué nombre? Yod-Heh-Vav-He. Se presenta de esta forma, ya que sería ese nombre que Moisés utilizará cuando se presente ante la corte real al faraón. Acordémonos que Moisés y Aarón
son enviados como mensajeros. Y un mensajero tiene la labor de hablar en nombre de otra persona. En este caso, la deidad suprema, el creador del cielo y la tierra, Yod, Heh, Vav, He. ¡Wow! Tremenda responsabilidad, ¿no creen? Son aquellas personas que dicen, Dios me dijo. Dios me declaró esto a mí. Dios me reveló esto. No saben que están puestos en la corte real de Yod Heh Vav He, porque están tomando su nombre con una información que no ha sido validada, o más o menos, o puede que sí, o puede que no, sea certera. Yo me arrepiento, porque en mi pasado yo utilicé mucho esta fórmula. Y por la misericordia del Padre estoy aquí de pie, enseñando precisamente el aspecto legal del por qué no volver a hacerlo, familia. Por eso es que necesitamos aprender, porque nos cuesta desintoxicarnos del lenguaje yo declaro, yo proclamo. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me envió, Dios me mandó. Tenemos que estar seguros, familia, de que es el Eterno quien está comisionándonos. Y esta es una fórmula que le estoy enseñando acerca del Antiguo Medio Oriente, cómo nosotros podemos relacionarnos hoy a nuestro diario vivir. Amén. Entonces, el Eterno está utilizando un lenguaje de realeza. Lenguaje de realeza, ¿por qué? Porque Él es rey. ¿Y Faraón quién es? Otro rey. Como estamos tratando de civilizaciones antiguas, contemporáneas a nuestro pueblo, necesitamos entender cómo ellos funcionaban, cómo se comunicaban los reyes entre sí, cómo hacían tratados, cómo hacían convenios, cómo hacían juramentos, cómo hacían votos. Cuando había una ocasión donde posiblemente podía estallar una guerra, ¿cuál era el protocolo a seguir? Ahora estamos entendiendo. El Eterno está utilizando este lenguaje para presentarse ante Faraón como el rey supremo. Y esta era una costumbre entre reyes según la cultura del antiguo Medio Oriente. Por eso es importante, familia. Y esto yo sé de que ustedes no están expuestos a esta información, por eso lo estamos haciendo poco a poco, para que entonces nuestra mentalidad haga este switch. ¡Ah! Ya lo entendí. Ya lo comprendo, porque es bien rara la vez que se enseñe la Torah y las porciones desde esta perspectiva. Es bien raro. Entonces, por eso es que estamos tratando de equipararnos nosotros como maestros y al mismo tiempo yo estoy aprendiendo como estudiante, puesto que aunque estoy aquí, gracias por la confianza a los pastores Roca Eterna y al Moré Rico por brindarme la oportunidad, yo soy estudiante y seguiré en calidad de estudiante. Y aunque venga Mesías, seguiré en calidad de estudiante, porque Él es el maestro. Nosotros somos solamente sus súbditos. Cuando tenemos esta mentalidad y sabemos cuál es nuestro rol y función, entonces nos evitamos de estar repitiendo los disparates que muchas personas repiten por su boca. Dios me dijo, Dios me envió, yo proclamo, yo decreto. No. Esto no es así como lo hacíamos antes. Yo sé que yo no soy la única que pecó en ese aspecto. Lo que pasa es que están tan calladitos y nadie quiere alzar su mano ni quiere decir nada. So that's okay, I'm guilty. Yo me he hecho toda la culpa, familia. Yo he hecho toda la culpa. Así que moving on, es necesario que entendamos, que nosotros podamos entender la mentalidad en cuanto a cómo se ejecutaban estos juramentos para comprender el rol de Moisés y Aarón como mensajeros reales del Eterno, los cuales están hablando el mensaje. Fíjese que ellos entendían estos aspectos, nosotros no. Nosotros tenemos que aprender estos aspectos para poder entender cómo este caso legal se está presentando en la corte. No somos parte de la cultura, no tenemos la culpa.
En ignorancia hemos interpretado la Escritura de formas incorrectas. Pero bendito sea Adonai, que en su infinita misericordia está trayendo claridad a nuestra mente para que podamos entender estos conceptos y entonces decir, ahora entiendo, por eso le damos machaca a la legalidad de la Escritura. Porque nadie se nos había enseñado así, ni a mí, que llevo tiempo estudiando la Escritura. Así que el Eterno está presentando este caso legal. Estamos todos aquí en la corte, ¿cierto? Somos parte del jurado, ¿verdad? Ok. El Eterno envía a Moisés a hablar con el liderazgo primero. ¿Por qué al liderazgo y no al rey? Si es comisionado como mensajero real. ¿No saben? ¿No entienden? ¿No saben? Gracias, pastora, que ella pregunta. El Eterno envía a Moisés y a Aarón al liderazgo del pueblo de Israel primero, puesto que ellos necesitaban creer en el Dios que los había llevado a Egipto. Primeramente, ellos entran como una familia, progresan y crecen como una nación, pero son estructurados como pueblo. Imagínese usted viviendo en una nación extranjera, valga la redundancia, estamos todos aquí en una nación extranjera. No sé cuántos años llevan ustedes, pero yo llevo más de 30 años aquí en Estados Unidos. Y pues poco a poco uno va perdiendo algunos aspectos de nuestra identidad. Vamos olvidando las costumbres, quizás algunas zonas geográficas de nuestros países y otras cosas que nos identifican como parte de una nacionalidad. ¿O es que me estoy hablando yo sola? No, ¿verdad? Estamos aquí en Estados Unidos y gracias al Padre hasta ahora tenemos muchos beneficios que muchas otras naciones no tienen. Y por eso necesitamos seguir orando para que tengamos ese favor mientras tengamos la libertad, sin importar lo que está pasando. Enfoquémonos en lo positivo. Amén. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba creer en la promesa que había sido investida primeramente a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas. Y cuando tú estás siendo oprimido y denigrado por años y años, ¿qué va a pasar contigo como persona? Todas estas cosas buenas que quizás fueron sembradas con buena intención, se van poco a poco alejando de tu mente y de tu corazón, porque lo que vives todos los días es opresión. No hay cosa peor que le puedan hacer a un ser humano que denigrarlo de esta forma, como es la esclavitud. Y créame que estamos en el siglo XXI y todavía la esclavitud se está practicando. Aquí en este país se establecieron leyes hace cientos de años atrás para abolir la esclavitud, pero sin embargo, hasta hoy día se practica. Imagínense cómo una persona que es víctima de tráfico, de siendo esclavo, se puede identificar con el pueblo de Israel en esta porción. Nosotros nunca hemos sido denigrados de esta forma, ninguno de nosotros. Quizás hemos pasado por eventos traumáticos y dramáticos que han de alguna u otra forma marcado nuestra mente y marcado nuestra vida para ser individuos cambiantes, que nos toca entonces reestructurarnos para ser agentes de cambio de atmósfera según lo establecido en la Escritura. Por eso es que estamos de transición en transición. El tema central que esta porción nos está tratando de enseñar es, número 1, el tema central de esta porción es la soberanía del Eterno como el Rey del universo y establecer su dominio en el cosmos. Ese es el tema central de esta porción. Vuelvo a repetir.
la soberanía del Eterno como el Rey del universo y establecer su dominio en el cosmos. Él establece una jerarquía gubernamental. Dígalo conmigo. Jerarquía gubernamental. ¿Con qué propósito? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Quieren saberlo? Pregunten entonces. ¿Cuál es el propósito de esta jerarquía gubernamental? Es que esta jerarquía se levante y proclame la soberanía del Dios del universo. Pero cuando su reino, y cuando nosotros leemos en la Escritura la expresión el reino de Dios, o el reino de Elohim, o el reino de Yod-Heh-Vav-Heh, se está también refiriendo a Israel. Cuando Israel se apartó de su soberanía, como nosotros lo hemos estudiado, ahora el Eterno, entonces, el plan tiene que continuar. Puesto que, como dijimos al principio, Él es el Dios que promete. Llévese eso aquí hoy. Que promete y cumple. Él es el Dios que promete y cumple. Él interviene y los redime y los envía a todos los confines de la tierra con la función de que den testimonio acerca de Él y sus obras maravillosas. Y en su infinita misericordia pone el Rey del universo su nombre como garantía. Por eso, en respuesta al clamor que Israel hizo, el Eterno aparece porque Él escuchó. Él escuchó y decidió visitarlos. Escuchó el clamor y decide visitarlos. Y aparece y se le revela a Moisés y le dice, los voy a redimir y los voy a liberar de la opresión. Éxodos capítulo 6, fíjense que solamente estamos en el capítulo 6 todavía. Los versículos 4 y 5. Quiero que preste atención a estos dos versículos. Dice, también con ellos yo establecí mi convenio de darles la tierra de Canaán, la tierra donde ellos erraron de aquí para allá y habitaron como extranjeros. Verso 5 dice, además yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen en esclavitud. Yo me he acordado de mi pacto. ¿Acaso fue que el Eterno padece de amnesia? No. Él no padece de amnesia. Acordémonos que el mismo Eterno le profetizó a Abraham que su descendencia iba a estar morando en una tierra extraña, que Él los iba a visitar, que los iba a sacar con grandes riquezas. Este es el momento donde esta profecía, las palabras que el Eterno le habló a Abraham, se está cumpliendo ahora. Tenemos que hacer las conexiones. Los patriarcas habían aceptado que lo habían visto y lo habían escuchado y lo habían aceptado a Él como su Elohim. Pero entonces Él se revela a ellos como el Shaddai. El Shaddai lo que significa es el Todopoderoso. Gracias por la musiquita. El cual revela su poder sobre la maldad, la enfermedad y los elementos. Y esto es clave, familia, los elementos. Llévese esta palabra, puesto que esto es precisamente lo que el Eterno va a hacer en esta porción. Los versos 6 al 8 dice así. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yod-Heh-Vav-Heh. Yo los libraré del trabajo gravoso de los egipcios. Los rescataré de la opresión de ellos. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Yod-Heh-Vav-Heh.
He, quien los libró de la tiranía de los egipcios. Yo los traeré a la tierra que yo juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les daré esta como su herencia. Yo soy yo, He. So, la frase, los redimiré con brazo extendido, es la frase que hace referencia al brazo del Eterno. ¿Y quién es el brazo del Eterno? Es una metáfora que está hablando acerca del rol como de nuestro Mesías como el Salvador. ¿Y quién es la salvación del Eterno? Yeshua. De modo que a los que esperan la salvación, también esperarán que la Torá salga del mismo brazo. En estos versículos que acabamos de leer en eso, de los versículos 6 al 8, cuando nos sentemos en la mesa de Pesaj, para recordar la historia de la redención de nuestro pueblo, de aquí es que salen 7 promesas y las 4 copas de celebración en Pesaj. Cuando dice los sacaré, es la primera copa llamada Kiddush, que es santificación. Los libraré, es la segunda copa, que se llama juicio. Los redimiré, la tercera copa llamada redención o bendición. Los tomaré, la cuarta copa llamada alabanza. Seré vuestro Elohim. Cuando él dice seré vuestro Elohim, cuando usted lea esto en la escritura, es lenguaje de adopción. Un lenguaje legal de adopción. Que aunque la palabra adopción no aparece en la Biblia, el lenguaje sí está. Según la cultura del antiguo Medio Oriente. Cuando dice yo soy su Elohim. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Lenguaje de adopción. Y les daré la tierra. Primero dice, los traeré a la heredad de la tierra prometida dada a Abraham y les daré la tierra. Esto es parte del lenguaje de convenio, familia, puesto que está hablando acerca de una concesión real que fue dada o entregada a Abraham. Cuando el Eterno hizo convenio con Abraham, y tenga nota esto porque esto se va a repetir en las clases de convenio, lo voy a estar repitiendo a ver si ustedes lo aprenden y lo internalizan. Cuando el Eterno le da esta concesión real que es la tierra y hace este convenio, Abraham se convierte como si fuera un rey vasallo para el gran rey, Yod-Heh-Vav-Heh, que es el Rey Supremo, el creador del cielo y la tierra. En Génesis capítulo 12, apúntelo para que no se lo olvide, para que usted lo lea. Léalo, internalícelo, para cuando estemos hablando de convenio en este Shabbat, y usted sepa a lo cual me estoy refiriendo. Abraham obedece al Eterno, y luego en Génesis capítulo 15, Abraham recibe la heredad. Primero se hace convenio. Y vamos a estar hablando acerca de las promesas que el Padre le hace a Abraham. Y luego le da una heredad. Cuando el Eterno los redime y los guía por el desierto de camino a la tierra de su heredad, fue por el juramento que el Eterno le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 es un capítulo importante que usted lo pueda leer. Repáselo. ¿Qué es lo que se hace y se relata en este capítulo 15? El convenio de las dos partes, que es parte de la información que vamos a estar considerando este Shabbat, el cual él hizo un voto, Elohim hizo un voto por medio de su nombre. Y es el mismo lenguaje utilizado por los profetas en la misma fórmula cuando hablan de parte de. Cuando el Eterno envió a los profetas, no sé quién se ha dado la tarea de leer los libros proféticos y ven las palabras, hijo de hombre. El Eterno se dirige a su profeta, le da la comisión, lo envía y ¿qué hace el profeta? Las mismas palabras que recibe son las que habla. Las mismas. Esto nos indica a nosotros que
Se utiliza la misma fórmula legal a través de toda la Torá, de la Escritura. Por eso nosotros estamos tratando de aprender el protocolo real cuando estamos orando. Porque no sé si se han dado cuenta, si ahora mismo el pastor o la pastora los pone ustedes a abrir un servicio, ¿cómo ustedes orarían? ¿Qué palabras utilizar para el Rey del Universo? ¿Cómo acercarnos ante su presencia? Por eso, no sé si usted ha notado las palabras que nosotros decimos cuando oramos, bendito eres tú. Yod Jevavé, o Adonai, o Hashem, el Rey del Universo, el Rey de nuestros antepasados, el Rey de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, por amor a tu nombre santo. Nos acercamos a ti no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel a quien tú has enviado como tu mensajero real. Al Mesías Yeshua. Por medio de él nos acercamos a ti, lo honramos, lo alabamos, lo exaltamos, lo glorificamos. Nos acercamos a él por medio de aquel que nos da acceso. Y luego entonces pedimos. Porque él es el Rey. Tú no te puedes presentar ante el Rey del Universo y decir, mira, yo soy Lisa, estoy aquí, ¿me estás escuchando? Papá Dios, ay, qué lindo eres, te voy a dar muchos besitos. Suena jocoso, pero no es así que muchas veces nosotros hemos tratado a Dios. ¿Sabe que la familiaridad trae desprecio? Entonces, si no lo reconocemos a él como el Rey del Universo y vinimos, papá Dios, ay papito lindo, yo te quiero tanto. Familia, esto es algo serio. Entonces, por eso es que necesitamos entrenar nuestros labios, preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón para cuando llegue ese momento de presentarnos ante su presencia, lo hagamos con la reverencia que él se merece. Porque él no es cualquier persona. Él está aún mayor que todos los reyes, todos los monarcas, todos los presidentes humanos. Y estoy más que segura que si recibimos una invitación a una de las casas reales de este mundo, no vamos a decir, ay Biden, tú eres mi pana. Nos vamos a vestir con las mejores vestiduras. Nos vamos a comportar con el mejor comportamiento. Y nos vamos a presentar dándole honra al dignatario, porque a pesar de todo, es un dignatario. El Rey del Universo merece la misma reverencia y la misma honra. Y una de las guías que nos ayuda a entrenar nuestra mente y entrenar nuestro vocabulario en nuestras oraciones es el Sidur. Es el Sidur. Por eso es la razón por la cual adherirnos a un lenguaje legal que ya está estipulado nos ayuda a nosotros a acercarnos al Rey del Universo con la reverencia que él se merece. Y si usted tiene un Sidur en su casa y usted también que me está escuchando, dése la tarea a leerlo. Es un libro de oraciones. El libro de oraciones que la Gran Asamblea ha estipulado desde tiempos de antaño para cuando nosotros nos presentemos ante la presencia, y las oraciones están relacionadas con los sacrificios que se hacían en el templo. No hay templo, no podemos ascender al monte del templo hoy día para presentarnos delante de la presencia de nuestro Rey y orar como nuestros levitas oraban, como los hombres de Israel oraban. Entonces, los tiempos de oración, nosotros tenemos tiempos asignados. ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Qué orar? Miren, familia, cuando a mí se me dio la oportunidad, después de que yo salí del campamento, del otro campamento,
se me dio la oportunidad de abrir un servicio. Yo no sabía cómo orar. Yo no sabía qué decir. Yo estaba tan nerviosa. Sobre mis hombros cayó un temor reverencial, porque yo no entendía el concepto del Rey del Universo. Yo no sabía cómo acercarme a Él y cómo honrarlo. De mis labios lo que salieron fueron palabras reverentes hacia Él sin saber cómo orar. Poco a poco yo aprendí el protocolo de la oración y eso me enseñó a cambiar mi vocabulario. Por eso en los servicios aquí en Roca Eterna estamos tratando de enseñarles cómo utilizar el Sidur y cómo acercarnos a Él. No cogerlo y simplemente leer las oraciones, sino saber a quién nos estamos presentando y hacerlo con un corazón y una reverencia, porque Él se lo merece todo. Si nosotros invertimos en nuestros seres queridos y amados y le damos lo mejor, hay que darle la excelencia a nuestro Rey. Aún cuando estamos reunidos en las reuniones de Shabbat, en las reuniones y nos juntamos para la fiesta. Por eso es que estamos tratando de enseñarles. Y fíjese que esta porción, en el contexto del Antiguo Medio Oriente, nos está hablando acerca del protocolo de la oración. Las civilizaciones designaban nombres a sus deidades. Escuche bien esto. Pastor, escuche bien esto que se le va a poner interesante. Y estas deidades reflejaban diferentes atributos, conceptos y características muy peculiares. Y según los egipcios, sus dioses eran responsables sobre tareas específicas en esferas asignadas. Por eso es que tenían un dios para todo. Y los títulos de ellos variaban según sus encargos. Cuando los faraones de Egipto subían al trono, se le concedían 5 nombres diferentes. Horus, 2 mujeres, Horus al-Tahabi, rey del Alto y Bajo Egipto, e Ibn Ray. Y el último título era dado cuando nacía, porque sabíamos que él era el próximo en el trono. Así que estos títulos fueron otorgados durante la coronación, puesto que los egipcios creían que el faraón era, escuche bien esto que les voy a decir, un mediador entre ellos y los dioses. Y considerando que después de la muerte el faraón se iba a convertir en una deidad, su hijo era coronado y se seguía repitiendo el mismo protocolo. Todos los poderes estaban en sus manos, los poderes de los elementos estaban en sus manos. Y el estado divino del faraón se describía que él podía matar a sus enemigos a través de la serpiente que tenía en su corona. Y qué pena que no tengo fotos para proyectar, pero si ustedes han visto las coronas de los faraones, yo puse una foto en mi muro de Facebook de las diferentes coronas de los faraones. Y usted podrá ver que la gran mayoría de estas coronas tenían 2 serpientes. Y la capacidad para aplastar a sus enemigos en el campo de batalla y el poder que estaba en sus manos concedido por la deidad. Por eso es importante, amados, que estudiemos un poquito de egiptología. El juicio divino no podía ser ejecutado sin razón alguna. Esto lo sabemos. Egipto no estaba bajo convenio con el Rey del Universo. Entonces, ¿por qué el Eterno trajo juicio sobre Egipto? Si no estaba bajo convenio con el Eterno. ¿Quieren saberlo? Ok, le voy a explicar. Porque Egipto se tornó en opresor hacia los hijos de Israel, que estos sí estaban bajo convenio con el Eterno. En respuesta de su clamor, ellos hicieron este clamor
cuando estaban siendo oprimidos por el faraón. Y por eso el Eterno hizo acto de presencia, hizo su visitación. Y envía a su mensajero real para llegar a un acuerdo con Faraón. Fíjese, antes de ejecutar juicio. Y esto no sé cuántos están familiarizados con los acuerdos de guerra entre imperios en estas civilizaciones antiguas. Pero antes de que estallara una guerra, cada imperio enviaba un mensajero para llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque no querían pérdidas en su imperio. Ya ellos conocían lo que iba a acontecer si se estallaba una guerra. El Eterno, siguiendo este patrón, acordémonos que estamos tratando con civilizaciones antiguas que estaban familiarizados con estos protocolos. No podemos desasociarnos de esto, ¿ok? El Eterno envía a su mensajero para hacer un acuerdo con Faraón, y al Faraón negarse en reconocer la soberanía del Eterno, el propio Faraón comienza un proceso en su corazón, el endurecimiento de su corazón, y hostiga más al pueblo. En vez de dejarlo ir, los hostiga aún más, les asigna tareas pesadas. Entonces, como él no quiso entrar en acuerdo con su mensajero real, ahora el Eterno tenía base legal para ejecutar juicios sobre Egipto. ¿Están entendiendo ahora cómo el caso en la corte se está desarrollando? En las estipulaciones entre los convenios de un rey suzerano y un rey vasallo, está la obligación de ofrecer protección y defensa cuando su rey vasallo esté siendo sitiado u hostigado u oprimido por su enemigo. ¿Cómo que regrese para atrás? Ok, vamos para atrás. 2 o 3 segunditos. Ok, vamos para atrás 2 o 3 segundos, familia, lo que me están viendo. Yes. En las estipulaciones de convenio. Y estamos hablando del lenguaje legal del antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Good. En las estipulaciones de convenio entre un rey suzerano, que es el gran rey, y un rey vasallo, este rey vasallo le paga tributo, ¿ok?, al gran rey. Habían unos acuerdos de que si se levantaba un ejército enemigo en contra del rey vasallo que está pagando tributos al rey suzerano o al gran rey, este gran rey estaba obligado a ofrecerle protección y defensa. Yes. Entonces, si nosotros leemos Génesis 15:1, lo podemos validar por la Escritura. Fíjense las palabras que el Eterno le da a Abraham. Génesis 15:1. Después de esto, el Señor le habló a Abraham, en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. La expresión yo soy tu protector es la garantía de que como rey suzerano, el gran rey, le ofrece a Abraham y cumple la promesa de que él va a ser su protector y su escudo. Ahora entendemos y lo validamos por la Escritura, las estipulaciones de convenio entre dos reyes en el antiguo Medio Oriente. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. El rey, en este caso Yod-Heh-Vav-Heh, responde al clamor del pueblo quien sufrió por la esclavitud por cientos de años. Y esto lo podemos validar en la Escritura, en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, que esto fue la parashá anterior, Shemot, que dice: en algún momento durante estos muchos años, el rey de Egipto murió, pero los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud, y ellos clamaron porque estaban siendo oprimidos.
Y el clamor para rescate, porque fue un clamor específico. Envíanos a un libertador. Ese fue el clamor de Israel. De la esclavitud subió Elohim. Y Elohim oyó el gemido de ellos y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró a los hijos de Israel y se les da a conocer. Hace acto de presencia. Eso está en la Parashat Shemot. Ahora vienen los actos de juicio. Acordémonos, Faraón dijo no. Y inclusive, cuando aparece en la escena el mensajero real, que en este caso es Moisés, que el Padre lo envía a Faraón y le dice, deja a mi pueblo ir al desierto para que me adore. Yo vengo en nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. O sea, él está representando a su deidad. Y Faraón dice, yo no conozco a ese Dios. ¿Quién es Yod-Heh-Vav-Heh? Desprecio. Se negó a atender el pedido del mensajero real. Entonces comienza este proceso entre el faraón y los mensajeros del Eterno. Comienza entonces el proceso de los actos de juicio. Ahora el Eterno se va a dar a conocer a Egipto. Lo hace a través de las plagas. Y las plagas es la soberanía del Eterno, que Él está en control de los elementos. Él está en control del cosmos. Y el cosmos, cuando usted escucha esta palabra, tiene que relacionarla a la civilización por la cual estamos hablando. En este caso es la civilización de Egipto. Para ellos el cosmos era un sistema complejo y ordenado, como nuestro universo lo está, opuesto a lo que es caos. Aquí viene la esfera de la metodología, caos y orden. En el universo considerado, como lo es el cosmos, es un sistema que está ordenado. Y para la mentalidad de los egipcios, acuérdate que estamos hablando de Egipto aquí, no estamos hablando de otros reinos. Egipto, ¿ok? Para los egipcios, ellos tenían una diosa que Rico la presentó en su enseñanza el Shabbat pasado, la diosa Ma'at. Y esta diosa Ma'at, en el concepto de la mentalidad de los egipcios, era y representaba el equilibrio del orden cósmico. El orden, la ley, la moralidad, la justicia. Y era personificada como la diosa que regulaba las estrellas, las estaciones y las acciones de los mortales como los dioses, para establecer el orden en el universo y prevenir el caos dentro de la creación. Esa era su mentalidad. Estos egipcios creían que esta diosa estaba asegurándoles a ellos la existencia de un mundo como lo había hecho desde el principio de los tiempos. Un mundo ordenado y un nivel cósmico donde estaba correctamente funcionando. Todo estaba funcionando en orden porque ella era la responsable de mantener el orden cósmico entre el universo, en su mentalidad. Un orden ideal no significa que las dos partes de la naturaleza eliminan lo menos deseable. El concepto de Ma'at lo que está enseñándonos a nosotros es que todas las partes de la naturaleza estaban viviendo en equilibrio y armonía. Todo estaba bien. No había nada que preocuparse. Ma'at estaba haciendo su trabajo. Por eso el libro de Génesis, fíjese la relación que hay, puesto que los egipcios están pensando que la que mantiene el orden cósmico es la diosa Ma'at. ¿Verdad que sí? Ella tiene el control del cosmos. Pero el libro de Génesis comienza describiendo quién es el creador de todas las cosas y establece que Él es el que tiene el orden cósmico y no los dioses de las civilizaciones antiguas. Por eso, para los egipcios,
Faraón representaba el hijo del dios Ra, el Horus vivo. No sé cuántos están familiarizados con esta expresión. Pero el faraón, como era el ser escogido para representar la deidad, él era responsable de mantener el orden cósmico en su reino. Por eso, la diosa Ma'at era su patrona. Ella lo había adoptado, ella adoptaba a todos los faraones y le enseñaba a regir en orden todo. En la cultura del antiguo Medio Oriente, si se le hacía daño a un mensajero real que era enviado por un rey o por una deidad, se consideraba una afrenta y una declaración de guerra abierta. Y esto nos hace recordar la parábola que nosotros leemos en los evangelios. Fíjense la conexión que podemos hacer aquí. En Marcos, capítulo 12, los versículos 1 al 12, está hablando acerca de la parábola del viñedo. Y en esta parábola se presenta a nuestro Mesías, Yeshua, como el mensajero real, la manifestación visible del Rey invisible en la tierra, para establecer la credibilidad de Elohim en la tierra y comunicar el mensaje de redención. Cuando en esta parábola se relata de que al final matan al hijo para que ellos se quedaran con la herencia, nos está dando a nosotros una idea de lo que estas personas creían en su cultura. Cuando Yeshua aparece en el ambiente terrenal, como usted y yo, que somos personas que podemos vernos y podemos hablar, Yeshua tuvo esa oportunidad de aparecer en nuestra esfera como una persona visible, mas sin embargo representando a su Padre Celestial. Y cuando Él hacía milagros y prodigios, lo hacía porque estaba reflejando los atributos de su Padre, como un rey justo. Por eso Él le daba de comer a las multitudes, los alimentaba, les daba la palabra, pero también los alimentaba porque tenían hambre. Por eso sanaba a los enfermos, porque no tenían medios para adquirir sanidad, no tenían dinero para ir a los doctores y comprar medicamentos. Por eso Él restituía a aquellos marginados, como el leproso, que según la ley, la Torá, no podía morar dentro del campamento ni la ciudad. Tenía que estar morando fuera. Y Yeshua nos está enseñando a nosotros cómo el Rey justo opera. Cuando leamos en los evangelios los milagros y prodigios, el por qué Yeshua los hizo, tenga en mente que Yeshua está representando a su Padre aquí en la tierra, en un entorno donde hay muerte, enfermedad, donde hay opresión, donde hay injusticia. Y Él vino para establecer la credibilidad del nombre de su Padre y comunicar el mensaje de redención, de reunificar el reino, que son las tribus, para entonces establecer el reino de su Padre en la tierra, con obras justas. Por eso, ¿cuál es la función y la misión de Israel? Hacer obras de justicia y rectitud y encargarse de los menos necesitados, de los que huérfanos, de la viuda, del enfermo, del levita que no tiene heredad. Esa es nuestra misión como Israel, puesto que somos representantes de nuestro Elohim, que está en el cielo, y nos ha comisionado con esta misión, tal como Moisés fue comisionado con la misión de sacar al pueblo de la opresión y la esclavitud. Nosotros tenemos la misión de llevar y dar testimonio de las buenas obras de nuestro Rey Celestial. Y lo demostramos físicamente, cuidando de aquel que lo necesita. Familia, usted tiene una gran responsabilidad. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad.
no es que nos llamemos Israel, es que ejecutamos nuestra función como Israel. Gran diferencia. Que representemos a nuestro rey con integridad y lealtad y fidelidad mientras tengamos vida en este planeta. Amén. Son las ceremonias de entronamiento de los faraones. ¿Cuántos han visto esta cruz egipcia que es así, tiene como un circulito arriba? ¿Cuántos están familiarizados con ese símbolo? Pues en las ceremonias de entronamiento de los faraones se le colocaba esta cruz egipcia que se llama ANKH. Yo no sé cómo se pronuncia eso no me pregunten. Y esta llave o esta cruz egipcia simbolizaba la llave de la vida. ¿Por qué este ritual tan extraño ocurría en las ceremonias de entronamiento de los faraones? ¿Quieres saber? Sí, díganos. Ok. Era para concederle vida eterna al faraón y darle el control sobre los elementos, como el Horus vivo. Él era responsable de las aguas, del aire y del sol, de las esferas, de los elementos que controlan la vida y que estaban destinados a preservar la vida según la cultura de ellos. Interesante, ¿verdad? Quien hacía esto era la patrona de los faraones, la diosa Maat. Ahora vemos el contraste y la contraparte. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 17, apúntelo porque no tengo tiempo para leerlo. Esa es su tarea y su asignación. Juan capítulo 17, los versículos 1 al 5. Estos versículos nos está hablando cómo es que Yeshua, nuestro Mesías, manifestó el nombre de su Padre Celestial al mundo para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tal como Moisés manifestó el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh al liderazgo de Israel en Egipto. Según la cultura de estas civilizaciones extrañas, ellos tenían tantas cosas extrañas, pero cuando nosotros los estudiamos, ahora podemos entender un poquito la escritura mejor. La deidad que ganara la batalla cósmica. Acuérdate que estamos hablando del cosmos según la mentalidad de los egipcios. La deidad que ganara la batalla cósmica y venciera el caos, entonces esa era la deidad que establecía dominio y soberanía en la tierra. Entonces, luego daba instrucciones para construir su casa cósmica. Por eso en todas las civilizaciones antiguas, y por eso yo sé que la historia quizá para muchos de ustedes sea un poco aburrida. A mí me encanta. Les sugiero que por favor estudie historia también de estas antiguas civilizaciones. No las estoy imponiendo, pero solamente una sugerencia. Para que entendamos que estas antiguas civilizaciones tenían templos en lugares altos. Valga la redundancia, las pirámides en Egipto. Estas representaban el dominio de sus dioses. La Biblia contiene este mismo patrón. Y decía, es que se copiaron de ellos. No. Escuche bien. La Biblia contiene este mismo patrón en el libro de Revelación, el libro que muchos cristianos tienen un tabú porque no lo entienden. Tenemos que estudiar el libro de Revelación bajo otra perspectiva, puesto que el libro de Revelación está reflejando que cuando los escogidos salgan victoriosos de la gran tribulación, escucha bien esto, y el Mesías entonces los devuelve a la tierra, se construye el templo en la tierra donde el Eterno puso su nombre, Jerusalén, estableciendo el dominio sobre la tierra. Dentro de estas civilizaciones existe lo que es el término o la etimología que habla y se puede relacionar al pensamiento bíblico
del elemento del orden cuando hablamos de cosmos, que ya yo le expliqué que es un sistema organizado. Por tanto, cuando nosotros estamos leyendo el libro de Revelación en forma de esta perspectiva, podemos ver cómo el patrón, el dueño, el gran Rey Supremo, el creador del universo, del cielo y la tierra, está hablando y está operando en unidad con el rey vasallo, Yeshua nuestro Mesías. En el capítulo 1 del libro de Revelación, el Eterno se presenta como un rey supremo, como un rey suzerano, y Yeshua como el rey vasallo, y ambos están unidos, están trabajando para establecer la soberanía divina en la tierra. Y a Yeshua se le concede autoridad, honor, poder, y viene en nombre de su Padre Celestial. Luego nos presenta el cuadro de juicio, porque el juicio comienza por la casa, así lo establece la Escritura. Cuando habla acerca de las 7 congregaciones en Asia Menor, las cartas, los mensajes a cada congregación. ¿Para qué estas cartas fueron enviadas? Porque el rey vasallo en la tierra, en este caso Yeshua nuestro Mesías, va a ser el juez. Y se les presenta la oportunidad de ser juzgadas según sus obras. Lea las cartas en Apocalipsis o el libro de Revelación a cada iglesia en Asia Menor, desde esta perspectiva, para que entonces les dé sentido. Entonces cambia el panorama y se presenta un gran trono blanco en los cielos. Se abren los cielos. Yeshua es enviado por el Padre para hacer guerra contra las naciones enemigas. Y luego cuando estos sean vencidos, entonces se purga la tierra de la maldad. El último enemigo es la muerte. Se encierra a nuestro adversario y desciende la nueva Jerusalén de lo alto. Cielos nuevos, tierra nueva, nuevo gobierno, soberanía total. ¿Para qué? Entonces el Eterno sea conocido al mundo entero a través de su Hijo, quien establecerá el dominio sobre la tierra para siempre. Yo les di un resumen del libro de Apocalipsis. ¿Nadie se dio cuenta? Desde la mentalidad del Antiguo Medio Oriente. Ahora se quita el misterio, se quita las interpretaciones místicas y ahora lo vemos como una carta legal. Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Me quedan 20 minutos. Nuevo gobierno. Puesto que todos los gobiernos aquí en la tierra se van a quitar. Yo anhelo ese día, familia. La cuestión y la pregunta es, ¿estaremos preparados para ese día? Que el Eterno nos ayude. Para que cuando llegue ese día seamos aprobados en este juicio del gran trono blanco. Seamos juzgados según nuestras buenas obras y demos buen testimonio. Por eso tenemos tiempo. Mientras hay tiempo, hay esperanza para hacer lo correcto. Éxodo capítulo 7, los versículos 8 al 13. Elohim dijo a Moisés y a Aarón: cuando Faraón le diga ustedes hagan un milagro, dile a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del Faraón para que pueda convertirse en una serpiente. Moisés y Aarón fueron delante del Faraón e hicieron esto como Elohim los había ordenado. Aarón tiró al suelo su vara delante del Faraón y sus sirvientes y se convirtió en una serpiente. Pero Faraón a su vez mandó a llamar a sus sabios y hechiceros y ellos también, como magos de Egipto, hicieron lo mismo, haciendo uso de sus artes secretas, o sea, sus trampitas.
Cada uno tiró su vara al suelo y ellas se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón, esto es algo muy interesante, se tragó la de ellos. No obstante, Faraón fue vuelto de corazón duro. Él no los escuchó a ellos como Elohim le había dicho a Moisés y Aarón que sucedería. Para los egipcios, y esto es algo que usted quizás no lo sepa, por eso lo voy a compartir, las serpientes representaban los protectores de la nación, tal como lo era Faraón. Por eso en la corona de los faraones tenían 2 cobras. Y estas cobras representaban el protector de Egipto. Así que cuando la vara de Aarón se traga las serpientes de las varas de los hechiceros, ¿cuál fue el mensaje? El mensaje fue: Elohim devoró a tu Dios protector. O sea, en otras palabras, ese Dios que tú dices que está protegiendo tu vida y tu nación, no vale, no sirve, no es nadie. Imagínense esta psicología en la mente de un monarca pagano que tiene a esas cobras en su cabeza representando a su Dios protector. Las 10 plagas comienzan o marcan el clímax de la liberación del pueblo de Israel. Y estas deben ocupar el tema principal de cuando nos sentemos en la cena de Pesaj para celebrarla. Por eso es que se hace un conteo de las plagas. Apréndase las plagas para que cuando llegue esa noche de Pesaj y le pregunte cuáles son las plagas, usted pues las pueda nombrar así. ¿Quién se las sabe? Vamos a aprender, familia. Pero el primer lugar, el plan del Eterno, le dio tiempo al faraón vez tras vez, para que recapacitara y atendiera su pedido. El único pedido era: deja a mi pueblo salir para que me adore. Eso fue todo. Pero como él se negó a reconocerlo a él como el supremo Dios, entre el panteón de dioses que ellos tenían, en vez de decir, pero, ok, tú tienes un Dios, yo tengo como 2.500 dioses, uno más, no importa. Pero en vez de aceptarlo y dejar salir al pueblo de Israel, se negó. Y no tan solamente se negó, comienza un efecto dominó cuando comienza a endurecer su corazón y a convertirse de mal en peor, a hostigar gravemente, pesadamente al pueblo de Israel, el pueblo de convenio. ¿Cuál es el mensaje? No toques la niña de los ojos del Eterno. No lo toques. Nosotros no somos cualquier cosa, familia. Cuando nosotros lo podemos colocar en esta perspectiva, tenemos valor ante la mirada y los ojos de nuestro Rey, mucho valor. Lo que pasa es que nosotros mismos no nos valoramos. Pero la Escritura está llena de promesas que el Dios de nuestros ancestros legalmente juró por su propio nombre. Usted sabe que el Rey del Universo haya puesto su nombre como garantía de que él iba a cumplir las estipulaciones del convenio. I mean, that is so mind-blowing. Porque ningún otro Dios de las civilizaciones antiguas hacía esto. Ningún documento legal de ninguna de las civilizaciones antiguas del antiguo Medio Oriente tiene esta estipulación en sus convenios. Solamente el Dios de Israel. Cuán privilegiados nosotros debemos estar y sentirnos de que servimos a un Dios que promete y cumple. Durante las primeras plagas, el faraón
dio a conocer que él no cambiaría de opinión. Aún pasando por emociones extremas de humillación, aún viendo que su reino estaba siendo destruido y cayendo en ruinas, aún sabiendo que el Dios de los hebreos era el Dios supremo y que sus dioses fueron destronados de las esferas de los elementos dentro del cosmos, nunca aceptó la derrota, sino que se negó a dejar ir al pueblo. Las plagas, estas primeras 7 plagas que nosotros estamos viendo aquí en esta porción de Vaera, cada grupo de plagas, la sangre, los animales, el granizo, redujo a los egipcios a vivir solo en su tierra por miedo a los hebreos. O sea, que ahora el opresor, el pueblo opresor, vive en miedo a una nación que habían oprimido y esclavizado. Ahora los papeles se invirtieron. El segundo grupo de las plagas, las ranas, las pestilencias y las langostas, los humillaron de su orgullo, de sus posesiones, de su sentido de superioridad, el ego, y los redujo a someterse al Dios de los hebreos. Y el tercer grupo de plagas, los piojos, los tumores, y como vamos a considerar en las próximas parashá, los impuso a sufrimiento físico. Y esta fue la retribución que ellos le causaron al pueblo de Convenio, quienes llevaron estas mismas 3 formas de castigo. Y el castigo ahora llegará a su clímax cuando el Eterno, en la 10ª plaga, cobre la vida de los primogénitos en Egipto. Y él se lo había dicho anteriormente al faraón, pero él no quiso escuchar las advertencias. En Éxodo capítulo 18, el versículo 11, fíjese cómo dicen estas palabras. Éxodo 18, 11. Ahora sé que Yod-Heh-Vav-Heh es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Tengo unos 15 minutos. ¿Les gustaría aprender acerca de las plagas? Los dioses que fueron afectados a través... Voy a cubrir solamente las primeras 7 plagas porque esto es lo que la porción de Vaera está cubriendo. Ahora es su tarea coger las últimas 3 e investigar. Nada, se los voy a dar las 10, hombre. Les voy a dar las 10 para que no digan, la hermana Lisa me dejó a medias. Después le dan la queja al more rico y después rico viene y me jala las orejas a mí. Mediante las 10 plagas, el Eterno ejecutó su ira y su juicio, pero lo hizo de una forma legal, lo aprendimos, ¿verdad? ¿Quién fue quien le dio la oportunidad para que esto ocurriera? El faraón. ¿Ok? Fueron demostraciones de que él es el responsable, el encargado, el único dueño del cosmos y los elementos que hay en su creación. El cosmos, el sistema ordenado, eso lo hizo nuestro rey. Y esto fue una guerra cósmica entre dioses para demostrarle a Faraón, ok, yo voy a atacar las esferas de tu reino y las voy a humillar y te voy a demostrar a ti que estos dioses que tú has asignado en las esferas y les has asignado tareas específicas, no son nada. La primera plaga es cuando el río Nilo
se convierte en sangre. ¿Qué dios o qué grupo de dioses estaba encargado de proteger el río Nilo, que ellos consideraban como una deidad? Esta deidad se llama, ay Dios mío, no tiene vocales aquí, es K-H-N-U-M, Khnum. K-H-N-U-M, que representaba el guardián de las fuentes del Nilo. Se consideraba como la deidad alfarera y creadora. Y yo hubiese querido pues presentarle las fotos, pero le estoy dando los nombres para que usted haga la tarea y los busque y los googlee. ¿Ok? Para que usted pues los pueda ver físicamente. La plaga número 2, la plaga de las ranas, atacó la creencia de la diosa Heket, que representaba fuente de la vida y se representaba con una cabeza de rana. La plaga número 3, los mosquitos o jejenes o piojos, junto con la plaga número 4, que eran las moscas, atacaban la creencia de la deidad Amun o Amón, representando como el gran dios del Tibes, el dios del aire, identificado con otras divinidades como dioses de la fertilidad, y se representaba como un carnero con los cuernos retorcidos. La plaga número 5, la muerte del ganado, atacaba la creencia de la diosa Hathor y el dios Pat y el dios Api, que representaban la alegría, la música y la fertilidad, y tenían unos cuernos como si fueran de vaca. Apat, que se consideraba el dios creador y el patrón de los artesanos, y representaba una cabeza de toro. Api o Ipet, que era el guardián de los pulmones del difunto. Se representaba también como un gran toro, toro Api. La plaga número 6, las úlceras, atacaba la creencia de la diosa Isis, que era la diosa de la magia, la protectora y diosa de la sanidad. La plaga número 7 atacaba la creencia de la diosa Nut. Ay, se me enredó esto aquí. Sí, la plaga 7. Granizo. Y otros nombres se representaba como la diosa del cielo, que controlaba la lluvia y los truenos, generalmente con alas de águila. Esta es la diosa Nut. La plaga número 8, la plaga de las langostas, que atacaba la creencia del dios Min, protector de las cosechas. La plaga número 9, las tinieblas, que atacaba la creencia del dios principal, Ra, el dios del sol y el padre de los dioses. Y la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, fue un ataque directo al faraón, considerado como hijo de los dioses, y también atacaba la creencia del dios Anubis, que era el protector de los cuerpos, y el dios Osiris, que juzgaría a Egipto. Cada dios principal era encargado de otro panteón de subdioses, y ellos estaban encargados de ciertas esferas. El Eterno, al declararle la guerra por establecer la soberanía divina en la tierra y el cosmos, le demostró a Faraón, le demostró a Egipto que sus dioses no eran nada. ¿Qué nosotros podemos llevarnos de esta porción de la parashá, familia? Para cerrar y terminar con 15 minutos extra. ¿Qué podemos nosotros llevarnos de esta porción? Que nosotros le servimos a un Dios omnipotente, omnipresente y omnisabiente, el creador del universo, del cielo y la tierra, el Dios supremo.
No hay otra divinidad que existe. El hombre se ha inventado multitud de dioses con diferentes nombres, atributos, características, etcétera. Hemos heredado mentiras de nuestros antepasados, porque cada uno de nosotros adoraba a un Dios. Salimos de diferentes backgrounds. Y yo sé que ustedes en México se pueden identificar con los patrones en su país. Nosotros tenemos patrones también en Puerto Rico. Estos dioses no son nada. Nada son. Mas, sin embargo, hubo un tiempo en que servíamos estos dioses. El Padre Celestial en su misericordia nos ha escogido de entre las naciones para reunirnos y ser parte de este hermoso convenio que nuestro rey hizo con Abraham. Valoremos la legalidad de la Escritura, familia. ¿Cuántos han aprendido una perspectiva diferente de esta porción? ¿Sabe por qué? Porque es muy importante que nos invirtamos el tiempo, los recursos para poder estudiar, poder aprender, para poder profundizar estas culturas que son extrañas para nosotros. Porque acordémonos que cada uno de nosotros estamos fuera, viendo adentro. Somos espectadores a una cultura que no fuimos expuestos, ni nos criamos en ella. Crezcamos juntos, familia, y permitamos que el nombre de Elohim sea exaltado. Preparémonos cuando los tiempos se pongan más malos. Que en medio de la adversidad no neguemos nuestra fe. Porque aprendimos que vamos a salir victoriosos. Se los probé por el libro de Apocalipsis cuando les di el resumen. Vamos a salir victoriosos. Siempre y cuando nos mantengamos haciendo lo correcto. Tenemos una promesa y tenemos una heredad. Yo quiero verte allí también. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te agradecemos, Señor, que a través de tu escritura tú nos enseñas a caminar, Señor, y a ver cuán hermoso eres tú, cuán soberano, poderoso eres tú, mi Rey amado, el cual, Señor, abriste camino, proveíste para que nosotros aprendiésemos y retornáramos a ti, a través de la vía que tú, Señor, nos has dado, nuestro Mesías Yeshua. Nos presentamos delante de ti dándote las gracias, Padre. Y te rogamos en los méritos de Él, no por nuestros méritos, que nos fortalezcas cuando venga el tiempo de la prueba. Que podamos, Señor, fungir como tus emisarios. Que podamos unirnos y poder clamar a ti desde ahora. Para que cuando llegue el día en que los cielos se abran y tú envíes a nuestro Mesías, el deseado de las naciones, que estamos esperando, Señor, podamos ser partícipes y ser regresados a la tierra de nuestra heredad. Mientras tanto, fortalécenos y ayúdanos a caminar en integridad, fidelidad y lealtad a tu convenio que tú hiciste a través de nuestro padre Abraham. Ayúdanos que nuestra fe crezca, que mientras tengamos el tiempo para hacer las obras de justicia y rectitud y cumplir con nuestra misión y rol, que podamos hacerlo en liberalidad, confiando que tú eres el dueño del cosmos, que tú tienes los recursos y que tú proveerás para que tu voluntad sea hecha. Te agradecemos el tiempo de estudio de tu palabra, la cual, Señor amado, abre nuestros ojos para que podamos ver tus maravillas, ver tu plan de redención y dar testimonio, Señor amado, de que nuestro Mesías viene pronto. Gracias, Padre, por los méritos de Yeshua nos presentamos ante ti. Amén y amén. Nos despedimos de la audiencia en las redes sociales y recordemos que acá en esta cámara
Les mando un recordatorio que este Shabbat nuestro hermano Rico Cortés estará acá, pero también en Roca Eterna estaremos haciendo unas clases especiales con la congregación local, las clases de fundamento, y estas quedarán grabadas para el beneficio de la congregación local y de aquellos que quieran seguir aprendiendo junto con todos nosotros. Así que nos pedimos que el Eterno los bendiga a todos ustedes y que tengan una noche de descanso reparador. Shalom, shalom. Yes.